Lo sé, viste en TikTok esos videos donde sacan sebo, explotan granos y estrujan poros. Te dieron ganas de ir a hacerte una limpieza profunda. Espera, antes de que pidas un turno, ¿estás seguro de que tu piel es candidata para una de estas limpiezas? Quédate mirando este video. Te cuento todo sobre las extracciones y te ayudo a saber si sos un buen candidato para hacerte una. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos sobre limpiezas profundas y extracciones. Yo sé que todos han visto en TikTok esos videos donde explotan granos y estrujan poros. Videos súper satisfactorios, donde personas con acné son sometidas durante un buen rato a sesiones de limpiezas donde entran llenos de granos y salen con las lesiones vaciadas. ¿Qué tan buenos son estos procedimientos? ¿Deberías ir pidiendo un turno para que te estrujen los puntos negros? ¿No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida? Déjenme contarles un poco en qué consisten estas limpiezas profundas. Las limpiezas profundas son sesiones en las cuales nos sometemos a diferentes procedimientos para remover el exceso de sebo, para quitar comedones, drenar pústulas y, en teoría, en algunos casos, mejorar el acné. En estas limpiezas profundas se utilizan diferentes productos tópicos y herramientas para lograr este cometido. Seguramente habrán visto los sacacomedones, las espátulas ultrasónicas, agujas, bisturíes y un gran etcétera. Si bien los videos que vemos en redes suelen incluir pacientes con acné más o menos inflamatorio como protagonistas de las sesiones, la verdad es que todo tipo de piel podría ser sometida a una de estas. Yo sé que suena como una gran idea el hecho de remover, drenar o romper contenido que no nos gusta y que puede estar alterando el aspecto o el normal funcionamiento de nuestra piel. Pero, ¿es una buena idea realmente remover o destruir eso que no nos gusta por la fuerza? Esto se va a poner feo. Como les decía antes, cuadros como el acné cursan con lesiones que muchos podrían considerar feas o que necesitan solución. Mientras más rápido, mejor. Las pústulas, las pápulas, los comedones o los nódulos son lesiones que muchas personas prefieren no tener y qué mejor que una solución rápida. Voy, me los explotan, me los estrujan y santo remedio. Perdónenme, pero la verdad es que aunque parezca una solución rápida y efectiva, este tipo de procedimientos no siempre es la solución para estas cuestiones dermatológicas que podrían estar aquejándonos. Déjenme explicarles por qué. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Planteemos cuáles son los principales enemigos contra los cuales estas limpiezas luchan cada vez que nos las hacemos. Comedones abiertos o puntos negros, comedones cerrados, filamentos sebáceos, pústulas, pápulas, exceso de capa córnea, exceso de sebo. Cuando nos sometemos a una limpieza, queremos que nos saquen los puntos negros, que nos drenen las pústulas, que nos mejoren la textura de la piel, que nos limpien el exceso de sebo, que nos remuevan un poco de capa córnea que pueda estar afectando la textura o la luminosidad de nuestra piel. Si bien es cierto, cuando nos sometemos a una limpieza profunda, alguna de estas cosas las logramos, yo me pregunto, ¿a qué costo? Ojo, no estoy acá para demonizar las limpiezas profundas, para nada. Las limpiezas profundas pueden sernos muy útiles, pero en casos seleccionados que realmente puedan verse beneficiados con una de estas prácticas. Si nosotros vamos una vez al mes, cada 2 meses o cada 3 a que un profesional nos explote los granos o nos saque los puntos negros y no hacemos nada más, no tenemos el tratamiento adecuado, no cuidamos de nuestra piel, la verdad es que estos procedimientos no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque estaríamos tratando solamente el síntoma y no la causa de esto que nos está afectando, de esto que nos está alterando y que en muchos casos afectando la salud de nuestra piel. No sé si me explico. ¡Quiero vivir, Marge! ¡Déjame vivir, Marge! ¡Déjame, por favor! Déjenme darles un ejemplo. Pensemos en un paciente con acné. El acné, como sabemos, es una patología compleja de la piel, multifactorial, donde influyen muchos factores en su aparición, desarrollo y pronóstico. Las pápulas, las pústulas, los comedones son la expresión clínica, es lo que nosotros vemos con nuestros ojos, de un proceso complejo
complejo que está sucediendo en nuestra piel. En este caso, ¿qué creen que es mejor? ¿Ir a explotarnos las lesiones o corregir el cuadro que está haciendo que estas lesiones aparezcan? Debemos tener en cuenta, además, que en la fisiopatogenia del acné, por seguir mencionando este caso, existe un factor clave en su desarrollo y en las secuelas que este pueda dejar, que puede verse agravado y potenciado por las limpiezas profundas. Se imaginan de qué hablo, ¿no? Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Hablo de la inflamación. La inflamación es crucial en cuadros de acné, pero también en otros cuadros dermatológicos que frecuentemente terminan en una limpieza facial, como por ejemplo la rosácea, la dermatitis seborreica, la dermatitis perioral o la foliculitis. La inflamación determina la evolución y el resultado final en cuadros como estos. La inflamación estimula la síntesis de pigmento, hace que nuestra piel se manche, es capaz de hacer que el colágeno se destruya, lo que lleva a que nos aparezcan cicatrices y hasta es capaz de hacer que un cuadro que venía, digamos que tranquilo, se incendie. La piel no se lleva bien con la inflamación. La piel no sana, la que está cursando alguna dermatosis activa, menos, porque empeoran sus síntomas y hasta podrían quedar marcas. ¿Estoy diciendo entonces que las limpiezas profundas son malas? No exactamente. Estoy diciendo que no todos los pacientes son aptos para someterse a una. Debemos tener en cuenta que las limpiezas no son tratamientos en sí. Ningún acné, ninguna rosácea, ninguna foliculitis se cura con una limpieza. Como les decía, las limpiezas tratan los síntomas. Es como querer arreglar una pared llena de moho simplemente pintándola por arriba. En días, semanas o meses, ese moho va a volver y vamos a tener que volver a llamar al pintor para que vuelva a pintarla. La solución para esa pared es romper y remover el hongo para que luego sí podamos pintar y la humedad no vuelva. Es por eso que cada vez que veo en TikTok cuadros graves de acné o rosácea que son sometidos a extracciones y mencionan que estas son las soluciones definitivas, digamos que me agarro un poco la cabeza. Quiero proponerles el siguiente ejercicio. Veamos esta foto. Vemos un cuadro severo de acné donde hay pápulas, pústulas, comedones, la piel se ve súper inflamada. ¿Qué creen que pasaría si yo aprieto, estrujo o pincho esta piel? Exacto. Vamos a inflamarla más y vamos a empeorar el cuadro. Podremos ver una mejoría, o mejor dicho, falsa mejoría, al ver que las pústulas están drenadas y los puntos negros fueron removidos. Pero lo que hicimos fue desencadenar más inflamación que en cuadros como estos actúa como una bomba para desencadenar la aparición de cicatrices y manchas. Vamos con granos y puntos negros, nos volvemos a casa con mucha más inflamación, lo cual implica probables secuelas a futuro. En un momento así, solo se puede reír. Ahora bien, como les decía antes, no quiere decir que las limpiezas sean malas. Debemos saber quiénes son candidatos para someterse a una. Y es acá que la ayuda de tu dermatólogo es clave. Él sabrá decirte si sos candidato o candidata para someterte a una limpieza. Debemos dejar en claro que las limpiezas son complementos al tratamiento médico. Por ende, ninguna enfermedad de la piel se cura con una limpieza profunda. Ni el acné, ni la rosácea, ni la foliculitis. Es importantísimo que antes que nos exploten algo, veamos a nuestro dermatólogo para que nos indique el mejor tratamiento médico para nuestro caso. En los tratamientos para el acné, que es la patología que más se ve sometida a estos procedimientos, lo que se busca es desinflamar la piel, disminuir así las chances de aparición de nuevas lesiones, de manchas o cicatrices. Cuadros muy inflamados no son candidatos para estas prácticas. Distinto son cuadros donde la inflamación ha mejorado con el tratamiento o cuadros donde lo que abundan son las lesiones no inflamatorias. Los comedones. No es lo mismo una piel inflamada, llena de pápulas, pústulas o nódulos, que una piel con una mínima inflamación donde lo que abundan son los puntos negros o los comedones cerrados. En el primer caso, las limpiezas serán como tirar nafta al fuego. Van a promover la inflamación haciendo que el cuadro empeore. En el segundo caso, podrían ser útiles para remover lesiones que no sean fáciles de resolver con el tratamiento médico. Hay comedones gigantes o de difícil resolución que con una buena limpieza profunda podrán resolver más rápido. Es así que llegamos
a la parte que todos estaban esperando. ¿Quiénes pueden someterse a una limpieza profunda? Primero, debo decir que la palabra final la va a tener tu dermatólogo. Él va a ser el que evalúe tu caso en particular y te dirá si sos o no candidato. En líneas generales, las limpiezas profundas se indican en pacientes que estén recibiendo tratamiento médico para resolver la causa de las lesiones, como decíamos hace un ratito, y tienen lesiones no inflamatorias rebeldes. Hablo de comedones cerrados, comedones abiertos, que no han terminado de resolver. También pacientes que no cursen con un gran cuadro inflamatorio a nivel de la piel, porque como dijimos, las limpiezas pueden generar mayor inflamación y por ende secuelas. No deben someterse a limpiezas profundas pacientes que cursen con lesiones de acné y no tengan tratamiento médico, pacientes que tengan la piel muy inflamada, pacientes con piel sensible o con una gran predisposición a ponerse coloradas. Tampoco pacientes con tendencia a sufrir de queloides, pacientes sin una adecuada rutina de cuidado para la piel, pacientes que estén en tratamiento con isotretinoína. Tampoco pacientes que no hayan ido al dermatólogo en caso de estar sufriendo de una enfermedad dermatológica. Insisto, las limpiezas no hacen magia. Pueden ser beneficiosos complementos para un adecuado tratamiento médico o una correcta rutina de skincare, dependiendo del caso. De por sí solas, no son la solución para nada. Son parches momentáneos para una cuestión de base que no estamos corrigiendo. Antes de gastar un montón de plata en una limpieza profunda, te recomiendo que te armes una correcta rutina de skincare adecuada a las necesidades de tu piel. Te invito a que visites a tu dermatólogo para que te indique el tratamiento que tu piel realmente necesita y no te dejes engañar por soluciones mágicas. El acné, la rosácea y demás enfermedades de la piel conllevan paciencia y constancia para mejorar. Ninguna espátula ni ningún sacacomedón es capaz de curar nada en una sola sesión de limpieza profunda. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si alguna vez hicieron una limpieza profunda y si quieren una segunda parte de este video. Si les gusta el contenido de mi canal, no se olviden de darle un like a este video y suscribirse. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar ya como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.